Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. La va a dar el maestro David García. Les voy a leer algo de su currículum, creo que solamente para cumplir con la formalidad, porque seguramente todos lo conocen, todas lo conocen. Bueno, él estudió psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM, hizo una maestría también en la Facultad de la UNAM, hizo su formación psicoanalítica en el Círculo Psicoanalítico Mexicano y bueno, por supuesto sabemos que es fundador y director del Instituto Psicoanalítico Nezahualcóyotl. La ponencia que él nos va a presentar se llama Clínica Psicoanalítica. No, esa no, perdón. Sí. ¿Sí? Sí, la Clínica Psicoanalítica del Duelo. Bueno, la Clínica Psicoanalítica del Duelo. Entonces, le damos la palabra. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues para abordar el tema de la Clínica Psicoanalítica del Duelo, propongo iniciar definiendo el concepto de duelo. Con la finalidad de conocer su significado e intentar demarcarlo primero. Así luego señalaremos algunos aspectos de la clínica psicoanalítica que pudieran ser de utilidad para el tratamiento, ¿no? También espero con este breve recorrido que se pueda mostrar con claridad la vigencia y actualidad del tema que nos ocupa. Entonces, para iniciar diremos que el tema del duelo es tan antiguo como la muerte, y a lo largo del tiempo han existido muchos intentos de definirlo y de enfrentarlo. Nuestro punto de partida será pues el término duelo. De él sabemos que es una palabra homónima, es decir, recaen en ella dos significados. Etimológicamente proviene de dos términos latinos, dolus, del latín tardío, que significa dolor, pena o aflicción, causado por la muerte de un ser querido. Y también viene del latín duellum, variante fonética arcaica del bellum, que significa batalla, desafío, combate entre dos. Si lo buscamos en el diccionario vamos a encontrar estas definiciones. De dolus hablaremos ampliamente. Hablemos primero de duellum y su significado como combate y desafío entre dos. Esto remite a un evento en donde el sujeto se parte. Es un drama que señala la división y el conflicto entre la parte buena y la parte mala, la que ama y la que odia, la que se queda y la que se va. En Duelo y Melancolía vamos a encontrar un trabajo perdurable, ¿no?, de Sigmund Freud de 1917, que él describe con claridad el duelo melancólico. Dice que si la ruptura del vínculo amoroso se debió a una afrenta real o desengaño, entonces se va a retirar la libido y se le deposita en el propio yo de aquel que es abandonado. De esta manera se establece una identificación con el ser amado, ahora perdido, y Freud afirma lo siguiente, ustedes pueden ver las citas ahí, yo voy a leer la que me parece más impactante. Freud dice, la sombra de ese objeto cayó sobre el yo, quien ahora es criticado y juzgado como si fuera el objeto resignado, abandonado, ¿no?, diríamos. La pérdida del objeto se torna en una pérdida del yo, debido al conflicto con la persona amada que produce una bipartición entre el yo crítico y el yo alterado por identificación. A mí me parece esto impresionante. Al incorporar al otro, el yo queda partido en dos. Se establece un combate entre estas dos partes y si el odio es muy intenso, el duellum puede ser a muerte y se puede producir un suicidio, ¿no?, que sería la siguiente diapositiva. Se trata de un conflicto interno y externo a la vez. Al respecto, en un artículo titulado Duelo y temporalidad de 1990, Jean Laplanche toca el tema de la ambivalencia y señala que durante el duelo se produce un empuje extremo de la ambivalencia. Él propone una fórmula también impresionante. Él dice así, el objeto que parte es el objeto que ataca. El objeto que se va revela su parte mala, pero falta entender por qué él devela esta parte mala. Más allá del conflicto entre el odio y el amor,
eso que el objeto devela es su parte atacante, puesto que es su parte enigmática. Cuando perdemos a alguien, casi siempre nos preguntamos, ¿qué es lo que él querría decirnos al dejarnos? ¿Qué querría de nosotros cuando se va, cuando nos deja? La parte más importante del trabajo de duelo es la elaboración de los mensajes del otro. El tema de la herencia, por ejemplo, cuando alguien recibe una herencia, a veces puede preguntarse, ¿qué quería decirme al dejarme esto?, ¿no? Depende que le deje, pero cada quien dirá, o también, ¿qué no dijo? ¿Qué no dijo? ¿Qué se quedó para siempre sin decir? Esto es lo enigmático. Con frecuencia el abandono es vivido de esta manera. El objeto que abandona desecha y convierte al abandonado en un desecho. Lo hemos visto en el sentido común, ¿no? Cuando alguien cuenta que lo dejaron, que lo cortaron, ¿no? Que lo terminaron. A veces el otro le dice, entonces te mandó por un tubo, ¿no? Quién sabe ese tubo de qué será, pero se entiende que el tubo adentro lleva el desecho, ¿no? Nos convierten en un desecho, ¿no? Así el significado de duelo como duelum remite a un evento que raja, que parte en dos al sujeto, un desafío que lo introduce en un combate del que no se sabe si se saldrá herido o se perderá la vida. Hablemos ahora, pues, del significado duelo como dolus. Lo primero es precisar a qué tipo, dolus significa dolor, ¿no? En latín. ¿A qué tipo de dolor se refiere? Pues aunque el dolor se experimenta como un afecto global difícil de separar con fines de claridad conceptual, en esta exposición vamos a diferenciar el dolor corporal de lo que llamamos dolus, que significa pena o aflicción. Ahí habría una diferencia. Entonces, diremos, si la causa de un dolor es una herida localizada en el cuerpo, en la carne, en los huesos, hablamos de dolor corporal. Pero si la causa se localiza más allá del cuerpo, y lo vamos a decir con precisión en dónde se localiza en la ruptura del vínculo entre aquel que ama y su objeto de amor, entonces estamos ante un dolor que produce una profunda pena y aflicción. Es ese dolor que puede llevar, por ejemplo, a una mujer ante la pérdida de un hijo que ha muerto, a exclamar, déjenme, no puedo dormir, solo quiero que me baje este dolor que me desgarra el alma, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas frases? Es que este dolor viene de las entrañas, me desgarra el alma. Es en verdad un dolor del alma. En términos psicoanalíticos podríamos nombrarlo como dolor psíquico, no dolor corporal, sino dolor psíquico, o también como dolor de amor. Pues como dice Freud, cuando el objeto amado y perdido no tiene una importancia tan grande para el yo, una importancia fortalecida por 1000 lazos, su pérdida tampoco es capaz de causar dolor. Entonces, el dolor psíquico solamente sobrevendrá si hay un vínculo y un fondo de amor. Si amamos, entonces sobreviene el dolor psíquico ante la pérdida. La definición freudiana de duelo es la siguiente, la encontramos ahí, la van a poder ver. El duelo, dice Freud en 1917, en este artículo de Duelo y Melancolía, el duelo es por regla general la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc. Así es como define Freud, y como ven es la pérdida de un objeto de amor. Pero vayamos un poquito más allá, vamos a tratar de precisar aún más la definición, y en el 2013 Juan David Nacio escribe un texto que se llama El dolor de amar, en donde me da la impresión que precisa con claridad, da una definición de duelo, se las voy a leer. Dice, el duelo es el afecto que resulta de la ruptura brutal e irreversible del vínculo que nos une al ser amado. Esta ruptura violenta y súbita suscita inmediatamente un sufrimiento vivido como un desgarro del alma,
como un grito mudo que brota de las entrañas. Yo agregaría a esta definición de Juan David Nacio que además este desgarro del alma va a generar un trastorno y una conmoción interna intensamente dolorosa. Es decir, un duelo sería un estado de trauma, un evento traumático. Me voy a saltar un cachito de esta parte que no es tan interesante. Voy ahora a hacer una pregunta. ¿Cómo se experimenta este dolor psíquico, este dolor del alma? ¿Cómo se manifiesta? Y voy a hacer una descripción, ¿no? En los primeros instantes, el dolor psíquico se vive como un ataque aniquilador. En el momento en que recibimos la noticia o estamos en el hospital y ocurre la muerte de un ser muy amado, en ese momento el dolor se vive como un ataque aniquilador, y en donde se siente primero es en el cuerpo. El cuerpo pierde su armazón y cae al suelo como cae un vestido de su percha, ¿no? Como cuando tenemos un abrigo que no lo colocamos bien en el perchero y se cae al suelo, así se cae el cuerpo. Muchas veces las personas en el momento de la noticia, cuando sienten, ya están tiradas en el suelo. Entonces el dolor se traduce en una sensación física de desgarro, ¿no? Es un derrumbe mudo del cuerpo. Ahora bien, los primeros recursos para contener ese derrumbe que tardan en llegar son el grito y la palabra. El antídoto más antiguo contra el dolor, al que los hombres han recurrido desde siempre, es el grito cuando se puede emitir, cuando la persona lo puede realizar. Después del grito hay palabras que resuenan en la cabeza, que intentan tender un puente entre la realidad conocida antes de la pérdida y esta realidad desconocida de hoy. La realidad de hoy es que el dolor ha invadido a la persona y la persona se convierte en dolor, en puro dolor. Son palabras que tratan de transformar el dolor difuso en el cuerpo y recogerlo gradualmente como un dolor en el alma. Ante este momento, el de la ruptura del vínculo con el ser amado provocado por la pérdida irreversible de esa persona, el yo se va a defender. El yo va a volcar toda su energía en el recuerdo de la persona desaparecida, como si quisiera revivirla, haciendo presente permanentemente su recuerdo, su imagen en la mente. Esta forma de defensa va a generar dos tipos de dolor, aún más dolor, de dos tipos. El primero es un dolor producto del vaciamiento de energía que deprime. Ahí es donde aparece la depresión porque toda la energía se volca a mantener vivo el recuerdo del difunto. Este dolor inhibe y paraliza. El segundo dolor es un dolor punzante que oprime, y oprime porque es una gran opresión, porque en ese momento sentimos que amamos con todas nuestras fuerzas a una persona que ya ha muerto. Así la persona en duelo se convierte toda ella en dolor, un dolor que expresa el agotamiento de un yo completamente ocupado en atesorar desesperadamente el recuerdo del ser amado perdido. La languidez y el amor se funden en dolor. Este mecanismo, hay que decirlo con todas las palabras, es muy peligroso, pues el recuerdo de la persona ida se torna tan fuertemente cargado de afecto, está tan sobreestimado, que si nada viene a ponerle un freno, puede terminar por devorar una parte del yo. Es aquí en donde se hace indispensable realizar el trabajo de duelo. Este trabajo consiste en redistribuir la energía psíquica, en ir soltando gradualmente el recuerdo y la imagen del amado perdido. Pero, ¿qué pasaría si no se hace un trabajo de duelo? Esa es la siguiente pregunta. Entonces nos encontraríamos ante el duelo patológico. ¿Cómo definimos el duelo patológico? Un duelo patológico puede ser definido como una omnipresencia psíquica del otro muerto en nuestra mente, en nuestra vida. Hay que comprenderlo bien. Si no se realiza el trabajo de duelo, el yo puede permanecer congelado en una representación coagulada.
El duelo se puede eternizar en un estado crónico que paraliza al doliente por muchos años y a veces durante toda su vida. Esto se puede reconocer en la declaración de un paciente, es una viñeta que viene en este libro de Juan David Nacio. Es un joven que había perdido a su madre desde muy pequeño y que sufría por un trabajo de duelo patológico. Él dice estas palabras impactantes: una parte de ella está desesperadamente viva en mí y una parte de mí murió con ella. Y en efecto, el dolor psíquico es el desasosiego de alguien que tras perder a un ser querido pierde también una parte de sí mismo. El duelo patológico no es poco frecuente si tomamos en cuenta que el dolor se intensifica por un estado de disociación, porque lo que en realidad hace sufrir no es la pérdida del ser amado, sino continuar amándolo más que nunca ahora que sabemos que lo hemos perdido irremediablemente. Este es el gran dolor. Es un amor excesivo depositado en una imagen y el reconocimiento del carácter irreversible de la pérdida. El yo ama al objeto que continúa viviendo en él, lo ama como nunca antes lo había amado y al mismo tiempo sabe que ese objeto ya no revivirá, ya no retornará. Esta tensión entre el amado que vive en mí y la pérdida real es tan insoportable que nos conduce a negar la realidad de que ya no está. Y así nos rebelamos ante la certeza de que ya nunca más estará. Esto puede generar cantidad de desenlaces. Esta rebeldía ante la realidad puede llevarnos a la negación, al enojo, a trastornos del cuerpo, a trastornos del sueño, de la alimentación, a las alucinaciones o incluso a la locura. Un duelo puede llevar a alguien a la locura. Es que el dolor de la pérdida es tan intenso que las personas creen firmemente que pueden hacer vivir a sus seres difuntos a través de ciertas alucinaciones, como ocurría con una joven que decía que cuando ella asistía a misa, iba ahí porque en las bancas de adelante veía a su abuela que había fallecido y ella estaba segura que ahí se aparecía su abuela. O como alguno no puede escuchar entre los vecinos, a veces entre la misma familia, que cuando ha muerto el hijo, la madre dice, pero yo lo escucho que camina por la casa, incluso oigo ruidos y veo que a veces se sienta en la mesa. Son múltiples las formas en las que se puede hacer presente al muerto. Algunos lo hacen presente a través de ellos mismos, ocupando su lugar, comportándose como ellos, desarrollando enfermedades que tenía el difunto. Otros más lo encuentran en una tercera persona. Son muchos los desenlaces. La turbulencia de sentimientos se concentra en un objetivo: defender el lugar del recuerdo del difunto y, si es posible, hacerlo vivir o hacerlo revivir de la forma que sea y a como dé lugar. Por eso las palabras de consuelo son complicadas. Alguien me habló alguna vez de una joven que era hija única, vivía únicamente con su madre. De manera trágica, la madre murió y ella se quedó sola. Su tía la recibió en su casa, trató de ayudarla a atravesar esta difícil situación. Ella no tenía a nadie. La chica con frecuencia lloraba, se deprimía, se ponía muy mal, y en una ocasión la tía trató de consolarla. Es bien complicado consolar a alguien que está en un estado de duelo. La tía le dijo, trata de superar la situación, tu madre ya no está, hay que aceptarlo, pero no estás sola, me tienes a mi hija. La chica gritó llena de coraje, tú jamás vas a ocupar el lugar de mi mamá, y yo no soy tu hija. Ese día ella se fue de la casa de la tía. ¿Cómo entender esta reacción? Muchas veces, tratando de consolar, decimos al que sufre, no te desesperes, ya vendrá alguien que te ayude a olvidar este momento, y lo que se produce en lugar de consuelo es enojo, incomprensión. En este caso específico es como si la chica dijera, sé que mi madre ya no está viva, pero continúa viviendo en mí. ¿Quieres que la olvide? ¿Quieres ocupar su lugar? ¿Quieres que muera por segunda vez? Y en efecto, esta chica tiene razón. La imagen del perdido no debe borrarse,
Por el contrario, debe dominar hasta el momento en que, gracias al trabajo de duelo, el doliente consiga que coexista el amor por quien ya no está y un amor semejante por una nueva persona, un nuevo elegido. Cuando esto es posible, lo esencial del trabajo de duelo se ha puesto en marcha. El dolor se apacigua si el doliente admite al fin que el amor por una nueva persona viva nunca va a poder borrar el amor por el que ya no está en la realidad. Pero como vemos en el caso de esta chica, ella no había hecho un trabajo de duelo, ¿no? Es tiempo entonces de clarificar algunos aspectos de la clínica psicoanalítica que puedan ser de utilidad para el tratamiento de los pacientes que atraviesan por un duelo. Vamos a verlo en el siguiente apartado, que lo he titulado La clínica psicoanalítica y el trabajo del duelo. Para hablar de los aspectos prácticos del tratamiento, lo primero es hacer una precisión. Pues del mismo modo en que se cree equivocadamente que la sensación dolorosa debida a una herida en el brazo se localiza en el mismo brazo, se suele creer de manera igualmente equivocada que el dolor psíquico se debe a la pérdida de la persona del ser amado, como si lo que doliera fuera su ausencia. Y fíjense que no es del todo así. Pues bien, no es la ausencia del otro lo que hace sufrir, sino los efectos que provoca en mí esa ausencia. El que sufre confunde la causa de su dolor. Cree que la razón de su dolor está en la desaparición del ser amado, mientras que la verdadera causa no está afuera, sino dentro del yo, en su base, en la conmoción y el trastorno de los afectos que el yo percibe como un dolor insoportable. Alguien una vez me comentó, no sé si ahora quiero que regrese o que no regrese. Lo único que quiero es que ya termine este dolor que me mata, ¿no? El núcleo del dolor está entonces dentro del yo. ¿Y qué es el dolor? Es el núcleo, pero ¿qué sabemos del dolor? Lo que sabemos del dolor es que es un afecto. Y de todos los afectos, el odio, los celos, la pasión, la envidia, la ternura, el dolor es el más oscuro, el más difícil de definir, es casi inasible para el pensamiento, se sustrae a la razón. Y es precisamente porque el dolor no tiene en sí mismo una significación, no tiene un sentido, no tiene un valor, está hecho ahí de carne, de tensión corporal, de emoción bruta, hostil y extraña, es decir, el dolor es lo real que se resiste a la simbolización. También el dolor es el afecto último, la última defensa contra la locura o la muerte. Bueno, digámoslo con claridad. El dolor es el último de los afectos antes de que sobrevenga la locura. Pero al mismo tiempo es la prueba de una lucha, pues si hay dolor es que hay vida. Si hay dolor es que aún no hemos enloquecido del todo, que todavía hay cordura. Ahora podemos decirlo con precisión. El recurso terapéutico que hace tolerable el dolor es el siguiente: desprenderlo de lo real y transformarlo en símbolo. Este es el principal recurso terapéutico, es decir, atribuirle un valor simbólico a un dolor que en sí mismo no tiene sentido. Se trata de recibir el dolor inasimilable del paciente y transformarlo en un dolor simbolizado. Pero ¿cómo se hace eso, no? ¿De qué manera se da este pasaje? Bueno, sabemos que no hay recetas ni debe haberlas en esta cuestión del tratamiento, pero sí algunas directrices, algunos aspectos que puedan dar rumbo al tratamiento. Una de esas directrices podríamos encontrarla en el inicio. Cuando un paciente llega a la sesión inundado de dolor, alguien que ha sufrido un duelo terrible, se convierte en puro dolor y llega a la sesión. Primero diremos lo que no es conveniente hacer. No es conveniente empezar a interpretar la causa. Eso es lo primero que no debemos hacer. Lo segundo es tampoco tratar de consolarlo. Ya vimos que consolar es muy complicado. Tercero, tampoco animarlo a que viva ese dolor como una experiencia formadora que templaría su carácter. Tampoco hacemos eso. ¿Qué hacemos entonces?
Cuando alguien se encuentra sumergido en el dolor se irradia a aquel que lo escucha. En ese primer momento, la función del psicoanalista es la de aquel que por su sola presencia, aunque sea silenciosa, puede aminorar ese sufrimiento al recibir sus irradiaciones. Estar ahí simplemente recibiendo las irradiaciones del dolor del otro es compartirlas, es distribuirlas. Y esa impregnación de las radiaciones del dolor del otro, más allá de toda comunicación verbal, puede gradualmente inspirar las palabras más convenientes al analista para poder expresar ese dolor y empezar a darle un sentido, empezar gradualmente a simbolizarlo. Y después de simbolizarlo, aliviarlo. Dar sentido al dolor significa para el psicoanalista armonizar con el dolor del otro, tratar de vibrar con él y en ese estado de resonancia esperar que el tiempo y las palabras lo desgasten. Dar sentido a un dolor insondable es disponer un lugar en el seno de la transferencia donde ese dolor pueda ser gritado, llorado y erosionado a fuerza de lágrimas y de palabras. Solo entonces se habrá iniciado el trabajo de duelo. Es por eso que el trabajo de duelo requiere tiempo. ¿Y qué es el trabajo de duelo? Vamos a tratar de definirlo con precisión. El trabajo de duelo puede ser definido como un largo camino que comienza con el dolor vivo de la pérdida de un ser querido, ahí inicia, y que declina con la aceptación serena de la ausencia. Hacer un duelo significa aprender a vivir, entonces, con la ausencia. Se dice fácil, pero no lo es. Porque en el momento de la pérdida de un ser querido se genera una reacción interna que consiste en aferrarse con todas las fuerzas al recuerdo del desaparecido, concentrando toda la energía disponible con una doble intención. Por un lado, evitar que ese recuerdo muera también. Por el otro, devolverle la vida al muerto cambiando la realidad y así evitando la pérdida. Sabemos que eso no es posible. Una vez que alguien ha muerto, es una realidad que ya no puede cambiarse, no es razonable, es un proceder enloquecido, pero es la única manera que tenemos a veces de defendernos ante un dolor insoportable. El trabajo de duelo tiene una difícil tarea, es deshacer lentamente este movimiento defensivo que se anudó en la pérdida. Ahora el doliente, al paso de las sesiones, tendrá que ir soltando no solo el recuerdo, sino también el deseo de resucitar al desaparecido. Esto implica empezar a amarlo de otra manera, es aprender a amar y conservar la imagen del desaparecido sin que sea necesaria la persona viva de quien ya no está. De esta manera, el duelo es un trabajo que consiste en reconocer que el otro ha muerto en el mundo exterior a nosotros y que está vivo en nuestro mundo interior. Esto es muy importante, porque invierte el proceso. Es llegar a comprender que se puede amar y mantener vivo al muerto sin dejar de reconocer que ya no está en el mundo. Tan solo se trata de atenuar un apego excesivo y aceptar la realidad de la pérdida. El trabajo de duelo es un proceso lento, no se puede apresurar, avanza al ritmo de cada persona y cada caso en particular, no tiene fechas, no tiene tiempos. Sin embargo, cuando se pone en marcha es algo que resulta evidente. Todos los días comprobamos que él ya no está. Desde que amanece hasta que anochece, eso es evidente. Y sin embargo, está en nuestro interior. Esta verdad que parece tan obvia es el núcleo del trabajo de duelo. Por eso son tan importantes los rituales, pues el rito, en todas sus formas, es una manera de asegurarse que la persona está viva en mi interior, pero que ya no está en el mundo exterior. Los rituales como el velorio, el sepelio, los novenarios, las ceremonias, ir al cementerio, hablar o pensar en la tumba del muerto, tienen un enorme valor para la tramitación de un duelo. Qué lástima que en nuestra época actual cada vez más parece que nos estamos ahorrando el trámite de los rituales y ese olvido nos está trayendo consecuencias graves porque no se tramitan igual los duelos. El proceso tendrá sus altas y bajas, pues de tanto en tanto se avivará el dolor, porque
uno continúa amando y eso hace que de tanto en tanto duela. Pero ahora vayamos un poquito más allá, porque como podemos apreciar, fíjense, como podemos apreciar, el trabajo de duelo no es escapar a la realidad de la pérdida, no es negar la realidad, tampoco se trata de restaurar el vínculo, fíjense. No es de que si me dejó, se fue y tal, con que regrese se soluciona todo, ya no, de eso no se trata. La tramitación del suelo no consiste en soldar lo que se rompió, se trata de embonar lo que ya no está con lo que uno es ahora, cuando eso ya no está, para poder amar a alguien más que venga a reemplazar al que estaba antes, sin olvidar al que ha desaparecido. Y habrá que subrayar con firmeza esta frase, sin olvidar al desaparecido, subrayémoslo, pues su existencia dentro de nosotros se sostiene por el recuerdo. La muerte definitiva sobreviene solo cuando el olvido borre su imagen, cuando ya no los recordemos más, cuando hayan muerto en nuestra mente. Y así como la imagen se mantiene viva y se alimenta de la energía que depositamos en recordarla, también la imagen inconsciente del amado nos nutre. Por eso es importante conservar la imagen del otro que ya no está, pues de esa imagen también nos alimentamos y en verdad es una fuente de energía. Es recomendable recordar a nuestros muertos, esforzarnos por conservar la imagen de ese ser querido con quien tuvimos un vínculo, porque formó parte importante de nuestra vida y porque, si lo vemos, tenemos que recuperar algo de ese ser para quedárnoslo en nosotros. Pues lo queramos o no, esa persona forma parte de nosotros, es más, habíamos dicho, es parte de nosotros. De esta manera, no solo el recuerdo de la imagen del ser querido perdido es importante, sino también continuar amándolo, pues rechazarlo sería rechazar una parte de mí. Al respecto, Rodrigo Díaz Cruz, en su libro Archipiélago de Rituales, tiene una frase hermosísima, ojalá y ustedes estén de acuerdo, se las voy a leer porque a mí me impacta. Un antropólogo, él dice: recordar a los muertos dota de poder y fuerza a los vivos. Quien los olvida arriesga su salud y queda a merced de celosos espíritus ancestrales. Es la cita de Rodrigo Díaz. Es por eso que cuando perdemos a un ser que alguna vez amamos y que por la razón que fuere terminamos odiando, debemos hacer el trabajo de duelo, pues el odio es otra manera de no hacer un duelo. Mientras haya odio, lo podemos decir con todas sus letras, no habrá duelo. Si alguien conserva el odio y el rencor durante años, es porque no hizo el trabajo de duelo y está afectado, pues esa historia absorbió una parte de sí. El trabajo de duelo es llegar a comprobar que el que está ausente también está presente. Esto es súper importante. A veces el que está ausente es el que está más presente que ni los que están presentes, ¿no? Es por eso que debemos alimentar esa presencia en nuestro interior, porque es una fuente de energía. Ahí les dejo la tarea de ir a ver la película de Coco, ¿no? Trata del tema, interesante. Para ir cerrando mi participación, me parece importante recordar que la vivencia y tramitación del duelo depende en gran medida de la concepción que tenemos de la muerte. Y la concepción que tenemos de la muerte y la forma de pensar el mundo, depende de la forma de pensar el mundo, que a la vez se alimenta del momento histórico que nos ha tocado vivir. Es decir, somos hijos de nuestra época. Y por consiguiente nuestra conducta, nuestras acciones se sostienen en esa concepción. Haremos duelo de acuerdo a la concepción que tenemos de la muerte y de la forma en que vemos el mundo. Hay muchas culturas y momentos históricos diferentes. Lo importante es cuestionar nuestra concepción y aprender de otras. Y aquí es donde quizá humildemente tenemos que reconocer que la época actual está perdiendo el rumbo si no cuida y rescata y produce lo que puede ayudarlo a enfrentar el duelo. Está perdiendo el rumbo porque quiere ahorrarse el trabajo de duelo.
quiere ahorrarse los vínculos, no toma en cuenta el dolor como una experiencia que puede llevarnos a madurar, el dolor como algo que indica que estamos ante una prueba decisiva, una prueba que implica un crecimiento también, ¿no? No todo se resuelve con pastillas, digamos, ¿no? El dolor hay que atravesarlo. Nuestra época siento que se está equivocando, no solo porque los efectos de un duelo no resuelto son innumerables, sino porque a veces tienen consecuencias graves que se prolongan a lo largo de las generaciones. Y también porque el duelo es un desafío que atraviesa nuestra existencia, la cual está llena de pérdidas. El nacimiento, el destete, la pérdida de la infancia, lo veíamos ayer, la adolescencia, que de ahí toma su nombre de duelo, las pérdidas de seres queridos, de amor, de salud, etcétera, pérdidas innumerables y también necesarias para madurar. Pero las anteriores son pérdidas conocidas, las de todos los tiempos. El problema ahora es nuestra época, porque en nuestra época las formas en que el duelo se presenta se han modificado dramáticamente y también la población que resulta afectada. Es muy difícil terminar esta ponencia sin mencionar la cantidad y complejidad de los casos de desaparición forzada, donde a veces no hay ni un cuerpo al que se puede enterrar, hacerle o llorar, ¿no? En donde el duelo se complica terriblemente. ¿Y qué decir de los devastadores efectos de los secuestros cada vez en aumento? El incomprensible y macabro producto de la guerra contra el narco, en donde las muertes son horribles, terribles, inimaginables. Las complicadas historias de las migraciones, de connacionales y de otros países, todo esto incrementa y complica la forma en que se puede vivir un duelo, su tramitación y sobre todo sus efectos. Ahora podríamos preguntarnos cómo va a impactar todo esto en el psiquismo de nuestra generación y de las generaciones que vienen. Las formas y cantidades en que mueren y desaparecen hoy día miles de sujetos y el enredo subjetivo en que quedan sus familiares son todo un reto a la comprensión. Y la investigación que tendrán que hacer diversas disciplinas, incluyendo el psicoanálisis. Hoy hay mucho por hacer, por investigar, por descubrir, pero hoy por hoy la teoría y quizás la práctica son insuficientes ante la magnitud del problema. Sin embargo, también hoy, gracias al psicoanálisis y los descubrimientos de otras disciplinas, podemos reconocer que el duelo es algo más que un dolor psíquico. Como dice David Ayala en su tesis de doctorado, él puso esta cita con la cual quiero terminar la ponencia. Él dice, el duelo es la base del psiquismo. Es un evento que nos mata o nos hace renacer, o en el peor de los casos nos deja viviendo al margen. Es la experiencia mediante la cual el otro traspasa nuestra piel, se introduce en nuestro ser, nos habita, es constitutivo, es responsable de que pertenezcamos a la cadena transgeneracional. Nos subjetivamos, pero porque hubo otros antes que nosotros. Por el duelo, los que nos antecedieron permanecen vivos. Los preservamos en nuestro mundo psíquico. La desaparición del otro es la auténtica experiencia que me pone en situación u obligación de ser yo, de ocupar con responsabilidad un lugar, mi lugar. El duelo es el psiquismo. Bueno, con esto terminamos.